Hoy es el diálogo, es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. En esta ocasión estamos con Patricio Crespo. Patricio, bienvenido. Cuéntanos, ¿tú a qué mesa de los diálogos nacionales representas y cómo se formó esta iniciativa? Muchas gracias, Ana. Mi nombre es Patricio Crespo y yo coordino la mesa de educación en el contexto de los diálogos nacionales promovidos por la Fundación Esquel con el auspicio de la Unión Europea. Obedece la creación de la mesa de educación a una necesidad sentida del país en el sentido de colocar a la educación en el primer plano de la agenda política nacional. Eh, Tratamos siempre de generar un espacio plural, muy inclusivo, para trabajar sobre dos líneas, diríamos, estratégicas. Una sobre educación superior y otra sobre educación general. Los objetivos de la mesa, en lo que se refiere a la mesa de educación superior, los objetivos son los de generar propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, en el ámbito del sistema de gobernanza de la educación superior ecuatoriana y el financiamiento de las universidades. Entonces, un poquito para entender mejor el concepto, la idea es generar propuestas del mayor consenso posible entre el sector universitario, rectores, profesores, estudiantes, administrativos, etcétera, tanto de universidades como de escuelas politécnicas y también institutos superiores, sobre la constitución y funciones de entidades como el CENESID, el Consejo de Educación Superior y el CASES. Este es el objetivo principal de la Mesa de Educación Superior, puesto que durante este año está en la Asamblea Nacional en discusión las reformas a la LOES. Y en la relación con la Mesa de Educación General, queremos generar propuestas para mejorar la inclusión educativa en los chicos que están en riesgo de exclusión, que venían ya en un proceso de exclusión antes de la pandemia y que con la pandemia este riesgo se ha acrecentado. Y queremos generar propuestas en torno a dos poblaciones en situación vulnerable. La primera población, especialmente los adolescentes y jóvenes, que a partir de 10º de básica no tienen ofertas para básica superior y bachillerato, que por lo tanto no culminan sus estudios. Entonces, esto quisiéramos que sea una prioridad de país, ofrecer a estos adolescentes y jóvenes oportunidades de completar su itinerario educativo hasta que sean bachilleres. Y el segundo propósito, digamos, es generar propuestas de incidencia para lograr que los niños de 0 a 5 años tengan mejores oportunidades de inclusión educativa en lo que se conoce como educación inicial. Entonces, también en este caso, ampliar la oferta, mejorar la existente. Estos son los objetivos principales de las dos mesas, ¿no? De educación, la de educación superior y la de educación general. Listo, Patricio, es interesante
el ámbito de trabajo con el cual la mesa se maneja, ¿ustedes han hecho ya un acercamiento con autoridades del ministerio o especialistas en temas de educación? ¿Cómo va ese acercamiento entre la mesa y el Estado? ¿Hay avances? Cuéntanos un poco. En la mesa de educación superior hemos hecho acercamientos con dos bloques legislativos de la Asamblea Nacional, el bloque legislativo de la izquierda democrática y el bloque legislativo social cristiano. Queremos también llegar al bloque Pachacutic y también al bloque de UNES. Esto porque la decisión sobre la reforma a la LOES recae sobre todo en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, conformada por todos estos bloques legislativos de los partidos políticos, y del Pleno de la Asamblea misma. Entonces, necesitamos ir posicionando algunas de las propuestas que se debaten en la mesa de educación superior y presentarlas, digamos, en la Comisión de Educación para su consideración. Entonces, la incidencia política, digamos, de la mesa la hemos priorizado por lo pronto en la Asamblea Nacional. Pero tenemos en agenda también realizar diálogos y visitas a los personeros, a las autoridades de la CENACYT. Por el lado de educación general, todavía no hemos tenido una estrategia ni hemos aplicado una estrategia de incidencia política con el Ministerio de Educación, pero está previsto trabajar con el Ministerio de Educación para presentarle las propuestas que podamos debatir dentro de la mesa de educación general. Lo que hemos hecho dentro de la mesa de educación general es armar una estrategia, diríamos, de diálogo y contar ya con un par de especialistas temáticos que van a orientar estratégicamente este proceso. Ujú. Ahora, tú hablas de propuestas tanto en educación general como en educación superior. ¿Qué resultados esperan lograr conseguir de la mesa, resultados específicos, que ayuden, que ustedes creen que ayuda al país? ¿Cuáles son esos resultados que ustedes se han planteado obtener? Hay resultados de diferente índole, ¿no? Por un lado, el proceso de diálogo mismo genera resultados en términos de el acercamiento de posiciones entre los diferentes actores que conforman, en un caso, el sistema de educación superior y en el otro, el sistema de educación general. Entonces, el diálogo en sí mismo es una plataforma que permite intercambiar puntos de vista, generar confianza y establecer algo así como unos mínimos de acuerdo. Esto requiere de un proceso sostenido de diálogo a profundidad. No se puede pensar en resultados sencillos y del corto plazo. Son temas políticos, de política pública en el ámbito social, de gran complejidad y sobre los cuales existen puntos de vista muy diferentes. Entonces, es un trabajo, digamos, que tiene que ser muy sistemático, serio, de mucho respeto a los diferentes actores. Más concretamente, quisiéramos que a lo largo de este año podamos incidir en las reformas a la LOES en los ámbitos de la gobernanza y del financiamiento, llevando las propuestas de las universidades a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y a la propia CENESID. Por ejemplo, estamos construyendo una propuesta de composición y funciones del Consejo de Educación Superior, que es un tema crítico para el sistema de gobernanza. Entonces, allí necesitamos llegar a un acuerdo mínimo que combine una mayor autonomía para la gestión de las universidades con una forma de regulación lo más flexible posible que oriente el trabajo del organismo público
de la gestión del sistema, que en este caso sería el propio CENESID y la propia CES, el Consejo de Educación Superior, de manera que las universidades puedan consolidar su función y no verse atrapadas, digamos, en un sinfín de procedimientos administrativos que limitan las posibilidades de su desarrollo. Lo mismo en el caso del financiamiento. Quisiéramos que durante este tiempo se pueda llegar a acuerdos para un financiamiento sostenible de la educación superior. En el caso de la educación general, los resultados que quisiéramos lograr es que en estos dos campos prioritarios, la inclusión de los adolescentes y jóvenes a partir de 10º de básica y la ampliación de la oferta en educación inicial, puedan convertirse en programas estratégicos del gobierno nacional. Estas serían en la práctica las propuestas, apreciada Ana. Para terminar este pequeño espacio, ¿nos puedes contar quiénes participan en la mesa? Quizás, no sé, representantes de ciertos sectores, comentar un poquito más. Con todo gusto. En el caso de la Mesa de Educación Superior, que es la mesa que ha tenido ya un mayor desarrollo, hemos tenido ya 6 reuniones de la mesa y el 24 tendremos un foro en Flaxo. Participan de manera activa y regular los rectores o sus delegados de aproximadamente 10 universidades, entre ellas Flaxo, Universidad Andina Simón Bolívar, la ESPOL, la Universidad Politécnica Salesiana, la PUCE, la Universidad de Cuenca. Va a incorporarse también la Universidad Técnica del Norte, también va a incorporarse el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, y también tenemos la representación de los estudiantes, concretamente del presidente de la Federación Nacional de Estudiantes y algunos especialistas temáticos, digamos, ¿no? Entonces, esta es más o menos la estructura de la Mesa de Educación Superior. En el caso de la Mesa de Educación General, hemos conformado por lo pronto un grupo de pensamiento estratégico con 2 especialistas para realizar el primer encuentro de la Mesa de Educación General el día 4 de marzo. Entonces, el día 4 de marzo arrancará propiamente la Mesa de Educación General. Esta es la situación. Ok, muchas gracias, Patricio. Este ha sido un pequeño diálogo con Patricio Crespo. Aquí terminamos y seguimos con los diálogos de las mesas que están trabajando por un mejor país. Hoy es el diálogo, es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. Esta es una iniciativa financiada por la Unión Europea, implementada por Fundación Esquel. Europa se siente.